anterior habíamos quedado en este ejercicio. Vamos a resolver este ejercicio. A ver. El problema nos dice: el diagrama muestra los resultados de un examen de probabilidad de dos grupos, denominados A y B. La puntuación media del grupo A es 62 y la puntuación media del grupo B es 64.5. Nos dice: los estudiantes aprueban este examen cuando su puntuación es 50 o más. Al observar el diagrama, el docente afirma que el grupo B tuvo un mejor rendimiento que el grupo A. Los estudiantes del grupo A no están de acuerdo. ¿Puede usted elaborar un argumento convincente de la posición de los estudiantes del grupo A? Ya, muy bien, entonces vamos a hacer ahorita. Ya, y nos da nuestro gráfico, diagrama en barras de ambos grupos. De grupo A, que lo representa por color azul, y el grupo B, que lo representa por color naranja. Ok, entonces, a ver, vamos a hacer eso. Este va a ser nuestro ejercicio 3. Ya. Entonces, inicialmente nos da nuestro gráfico y nos da nuestros promedios de cada uno de los grupos. Y ahora nos pide, a ver, nos dice que los estudiantes aprueban este examen cuando su puntuación es 50 o más. Y luego el docente dice que el grupo B tuvo un mejor rendimiento, que el grupo B tuvo un mejor rendimiento que el grupo A. Y los estudiantes no están de acuerdo y nos pide elaborar un argumento convincente para demostrar que el grupo A tiene la razón. A ver, entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Ahorita, la media de estos dos grupos del grupo A es 62 puntos y la media del grupo B es 64,5. Y con eso el docente se dejó guiar y dijo: el grupo B tiene un mayor promedio, así que el grupo B tiene tuvo un mejor rendimiento, perdón. Y entonces, a ver, vamos a probar eso. Entonces nos dice también que los estudiantes aprueban con 50 puntos a más. Entonces aquí vamos a ver cuántos estudiantes han aprobado del grupo A y cuántos estudiantes han aprobado del grupo B, con la ayuda de nuestro gráfico. Entonces voy a poner yo acá número de estudiantes aprobados del grupo A. Así nomás lo voy a poner. Entonces, ¿cuántos estudiantes aprobados hay del grupo A? Nos dijo que aprueban el examen cuando tienen 50 puntos o más. Entonces, del grupo A son acá 3, los que han sacado de 50 y 59. 3 estudiantes, más 4, más 2 y más 2 también. Vamos a ver, ya. 3 más 4 más 2 más 2. ¿Eso cuánto nos da? Han aprobado el examen entonces del grupo A. 4 más 3, 7. 7 más 4 es 11. 11 estudiantes aprobaron del grupo A. Y ahora del grupo B, voy a poner número de estudiantes aprobados del grupo B. Así lo voy a poner. Y los estudiantes del grupo B aprobados son, acá es una persona de 50 y 59,
acá otra persona de 60 a 69, acá otra, y acá son 3 personas y acá una persona. Entonces vamos a sumar eso. Sería 1 más 5 más 3 más 1. Entonces voy a poner 1 más 5 más... más 3 más 1. Vaya, acá me equivoqué, lo hice con rojo. Ya. Estos son 5, 6, 7, 8, 9, 10 estudiantes. Listo. Ahora acá vemos que 11 estudiantes han aprobado del grupo A y 10 estudiantes del grupo B. Pero eso no es suficiente ahorita. Tendríamos que ver qué cantidad de estudiantes habría en total en cada grupo. Y con respecto a eso vamos a hallar el promedio de estudiantes aprobados y del grupo A y del grupo B. Entonces, a ver, vamos a... voy a poner... así. Voy a poner acá número de estudiantes del grupo A, así nada más. Que serían todos estos. A ver, ¿alguien me puede decir cuántos estudiantes hay en el grupo A? Voy a hacerle un acercamiento acá. 12, Auxi. 12. Si no ve, 3 más 1, 4 más 4, 8 más 2, 10 más 2, 12. Sí. ¿Y del grupo B? ¿Cuántos son? Igual, Auxi. 12, Igual, igual, 12. Auxi. 12, Auxi. Ya. Entonces, los estudiantes del grupo A son 12 y los estudiantes del grupo B también son 12. Y entonces voy a poner acá el porcentaje de nomás le voy a poner, de aprobados del grupo A. Va a ser al número de estudiantes aprobados del grupo A, que son 11, dividido entre el número de estudiantes totales, que son 12. Ya, ¿esto cuánto nos da? Esto lo voy a multiplicar por el 100%. ¿Esto cuánto nos da? $91,67. 91,67%. ¿Y esto? 10 dividido entre 12 por el 100%. 83,33%. 83,33%. Entonces, como vemos ahorita los resultados, el porcentaje de aprobados del grupo A, es mayor que del grupo B. Entonces, el docente estaba equivocado y el mejor rendimiento ha sido del grupo A, porque tiene más aprobados. El mayor porcentaje de aprobados. Y entonces vamos a poner acá. A ver qué nos decía la pregunta en todo caso. A ver, nos decía... Y nos ponemos acá. Solo voy a poner el grupo A tuvo mejor rendimiento. Rendimiento. Eso. Ya. Esta sería la respuesta de esa pregunta. Más o menos así entran preguntas al examen, así cortitas. Solo para pensar un momento. Y obviamente las operaciones ustedes las van a realizar más rápido. No van a tardar como yo. ¿Alguna duda, chicos? Vamos a resolver otro ejercicio. Ya, no hay dudas, ¿no? Ya, vamos a resolver este otro ejercicio entonces. Nos dice, en el curso prefacultativo, un docente toma los exámenes que se califican de 0 a 100 y nos dice, si Griselda tiene una media de 60 puntos de sus primeros 4 exámenes y en el quinto obtuvo una nota de 80 puntos,
¿Cuál es la media de las notas de Griselda para los 5 exámenes? Ya, entonces, a ver. Voy a poner acá. En los 4 primeros exámenes tuvo una media de 60. Bien, voy a poner ese dato. ¿Alguien quiere entrar? No. Voy a poner así. La media de 4 exámenes, así en chiquitito. La media de 4 exámenes de Griselda era, ¿cuánto era? 60, ¿no ve? 60. Listo, ¿qué dato más nos daba? Nos decía. Y en el 5.º examen tuvo una nota de 80. Le voy a poner la nota, así le voy a poner. Nota le voy a poner, nota del 5.º examen. Esto es, ¿cuánto nos decía? 80. Ya, muy bien. Y al final nos pide cuál es la media de notas de Griselda para los 5 exámenes. Entonces lo que nos estaría pidiendo es la media total. Le voy a poner X nada más de los 5 exámenes. Ya, entonces acá voy a hacer así. ¿Qué va a ser mi media? A ver, voy a poner acá, mi media va a ser igual a la nota N, nada más ya la voy a poner ya, nota 1 más la nota 2 más la nota 3 más la nota 4 más la nota 5 de mi examen. Perdón, creo que no se ve bien. Todo esto dividido entre el número de datos, ¿no ve? Que son 5. Ya, muy bien. Entonces, entonces necesitamos todo esto. Solo tendremos la nota 5. Necesitaríamos todo, la nota 1 más la nota 2 más la nota 3 más la nota 4. Entonces, ¿cómo podemos hallar eso? De acá vamos a hallar. Entonces voy a poner acá la media de 4 exámenes, así nomás lo voy a poner, es igual a la nota 1 más la nota 2 más la nota 3 más la nota 4. Todo eso dividido entre el total, que son 4 exámenes, ¿no ven? Y esto aquí es igual a 60, ya tenemos de dato eso. Y entonces este dato va a ser 60 por 4, ¿no ven? Y este 60 por 4 lo vamos a reemplazar acá. Y eso directamente voy a hacer. X va a ser, entonces la media de mis 5 exámenes va a ser 60. 60 por 4 más la nota de mi examen 5, que es 80. Ya lo tenemos. 80. Y todo eso dividido entre 5. Entonces, finalmente, ¿cuánto nos da esto, chicos? ¿Alguien me lo 64. Ok. Entonces, la media de sus notas de Griselda es 64 puntos. Y esta es su respuesta. ¿Alguna duda? Ya creo que no, ¿no? Ya vamos a resolver el examen del... estamos 2020. Del 2020. Y el 2021 los voy a pasar también. Ya. Digo el 2021. Y entonces yo aquí ya lo he hecho. Es este. Lo he copiado. Porque lo tenía solo en fotos y lo he copiado tal cual. Así que, a ver, vamos a comenzar. Son 20 preguntas. De las cuales 20 son teóricas. Digo, 10 son teóricas y 10 son ejercicios cortitos. Como los que he resuelto ahorita. Y entonces, a ver, obviamente aquí en el examen va a aparecer tus datos. Nombre, apellidos, carnet, creo que casera más también aparece. Y al final de todo esto hay que poner tu, ¿cómo se dice? El PDF
El PDF de tus ejercicios, lo que has resuelto. Ya, entonces vamos a hacer. Nos dice la primera pregunta. ¿El polígono de frecuencias representa variables? ¿Alguien sabe? ¿Qué tipo de variables podemos hacer? Podemos graficar con un polígono de frecuencias. Cuantitativas continuas. Cuantitativas continuas, ¿no ven? Aquí habíamos anotado aquí, solo para aquí creo que está acá. No, no está acá. Acá. Aquí les había mostrado acá. El polígono de frecuencias nos sirve para representar tablas de tipo B. Y para las tablas de tipo B, nuestros datos tienen que ser cuantitativos continuos. O también pueden ser cuantitativos discretos, pero tiene que ser un rango bien amplio. Ok, entonces, más que todo, cuantitativos continuos. Entonces, eso lo ponemos. Ya, nuestra pregunta 2 nos dice, una distribución de datos se puede describir con... ¿Con qué podemos describirlo? A ver, un ratito. Ahí, estamos acá. Podemos describirlo con una medida de descentralización y otra de dispersión, o una de distribución de frecuencias absolutas, una distribución de frecuencias relativas, un gráfico, o todas estas. Todas, ¿no ven? Porque si tenemos una distribución de datos, podemos describirla con nuestras medidas de tendencia central, como puede ser la media, la moda, la mediana, o con las medidas de la dispersión también, que son la desviación estándar, la varianza, con nuestras tablas de frecuencias también, las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, y también podemos realizar un gráfico de ellas. Entonces, para esta pregunta, todas son ciertas. Una distribución de datos las podemos describir con todas estas. Tercera pregunta. Nos dice, la medida de centralización es una medida de centralización de acá. ¿Cuál sería? ¿El rango es una medida de centralización? No, ¿no ve? La varianza. No. No, ¿no ve? La mediana. Sí. La mediana. La mediana, ¿no ve? Junto con la moda y con la media. Ya, entonces así es verdad. Estas son medidas de dispersión. El coeficiente de variación, dispersión, esta también es de dispersión y esta también es de dispersión. Ya. Medidas de posición. Ya. Las medidas de posición son aquellas, las medidas de posición son aquellas de, a ver, aquí los voy a mostrar, para no estar acá. Estas les había dicho que son nuestras medidas de posición, ¿no ven? Cuartiles, deciles, percentiles. Pero estas también son medidas de posición. La media, la moda y la mediana. La media. La cosa es que estos son de tendencia central nada más, pero son también medidas de posición. Entonces, en acá solamente sería la moda. Estos son igual, medidas de dispersión. Estas son de dispersión y estas son de posición. Listo. Índice de dispersión, nos dice ahora. En este caso, la media aritmética es de posición, también de posición, o medida de tendencia central, ¿no ve? Esta también es una medida de posición. Esta es la de dispersión, la desviación estándar. Ya, ¿cuál es un estadístico de dispersión? A ver, entre todas estas, ¿cuál es un estadístico de dispersión? ¿Alguien me puede ayudar? Este amplitud es también conocido como rango, por si acaso. ¿Todas? Todas son de dispersión, ¿no ve? El rango es una medida de dispersión, la desviación media también, el rango intercuartílico y el coeficiente de variación. Todas son medidas de dispersión. Ya. Ahora nos dice, ¿se utiliza la mediana como medida de tendencia central? Sí. A ver ustedes qué dicen. Tal vez no se ve bien. Ahí, vamos a poner. ¿Alguien tiene la respuesta?
Ya. Vamos a utilizar la mediana como medida de tendencia central cuando nuestra muestra sea asimétrica. Ya. En todo caso, ahorita nuestra muestra puede ser simétrica o asimétrica. Es simétrica cuando es... A ver, aquí voy a dibujar. Es cuando es así. Es lo mismo a la izquierda y a la derecha, digamos. Y es asimétrica cuando es así más o menos. Así y así más o menos. O así. Así. Entonces, cuando es asimétrica, va a tener estas dos formas. Y la mejor medida de tendencia central en estos casos es la mediana, que va a estar justo al centro. En estos casos, mi mediana es igual a la moda y es igual a la media aritmética. Y en estos casos, mi mejor medida de tendencia central, es la mediana. Y entonces esta es mi respuesta. Cuando mi muestra es asimétrica. Ya, un estadístico de dispersión es, a ver, ¿alguien me puede decir de acá? ¿Cuál es un estadístico de dispersión? ¿El cuál? Rango. Rango, ¿no? Rango, correcto. Entonces esto es medida de tendencia central, todas son medidas de tendencia central. Excepto el rango. Ya. Ahora, acá nos dicen, si se multiplica por 4 a todos los valores de una distribución, ¿qué pasa? La media no varía, se suma 4 a la media se multiplica por 4, se multiplica la varianza por 4, la desviación estándar se multiplica por 16. ¿Ustedes qué dicen? La media se multiplica por 4. La media se multiplica por 4, ¿no? A ver, por si acaso. A ver, esto así sería. Voy a poner aquí. Digamos que tenemos, a ver, un ejemplo muy cortito, ¿sería? Digamos que tenemos estos datos, A, B, C, y puede ser aquí una infinidad de datos, D, F, G, así, cualquier valor. Lo estoy poniendo letras, puede ser números, ¿no ve? 10, 20, no sé, cualquier valor. Entonces, esta es mi distribución de datos. La media de estos datos va a ser, así digamos, va a ser A más B más C dividido entre 3. Y ahora nos dice, si lo multiplicamos por, ¿cuánto nos decía? Por 4. Si multiplicamos a nuestros datos por 4, a ver, voy a poner acá. ¿Qué pasa con la media? Dice. Entonces, a ver, si multiplicamos aquí por 4, por 4, por 4, y ahora sacamos la media. Sacamos la media. Entonces va a ser, le voy a poner media 1, media sub 1, para no confundirnos. Esto va a ser 4A más 4B más 4C, dividido entre 3 también, ¿no ven? Y esto va a ser, si factorizamos el 4, va a ser 4 por A más B más C, que es esta media. Entonces, la media se multiplica por 4. Está en lo correcto lo que nos decía el compañero. Aquí está, la media se multiplica por 4. Entonces, colocamos eso. ¿Listo? Ahora acá. Dice, para compararse el grado de dispersión, variabilidad de distintas muestras, ¿qué se utiliza? ¿Alguien tiene la respuesta? Desviación típica, varianza, coeficiente de variación, rango o amplitud o error típico. Coeficiente de variación. Correcto. Para comparar el grado de dispersión, vamos a utilizar el coeficiente de variación. Ya. Ya. Ahora sí venimos con los problemas. Eso sí eran todas las preguntas teóricas. Aquí voy a poner una rayita para los problemas. Ya. Esta es la pregunta. A ver, le voy a poner 6. Esta es la 6. Nos dice, cada uno de los componentes de un equipo de relevo de 4 por 100 alcanzó las siguientes velocidades. Y tenemos estas 4 velocidades.
nos pide cuál fue la velocidad media desarrollada. Ahí. Entonces, a ver, aquí lo pongo. Esto lo voy a usar un poquito. Tenemos esta media, ¿no ven? Es la que mayormente utilizamos, la media aritmética. Pero para... Un momentito. Ya, perdón. Les decía, para medir la media, mayormente utilizamos esta, la media aritmética, pero para calcular la media de velocidades o de variaciones por unidad de tiempo, vamos a utilizar la media armónica. Entonces, en este caso, vamos a hacer esto, que sería así. Tenemos aquí ya nuestras 4 velocidades. Yo le voy a poner aquí h, va a ser igual a 4 dividido entre la sumatoria de las inversas sería, es 10,16 más 1 dividido entre 10,35 más, perdón, 1,10,40 más 1 dividido entre 10,52. ¿Cuánto nos sale eso? Ay, no le estaba mostrando, perdón. Esto. Mi Auxi da 10.3559. Ya, 10.3559, ¿no ve? Ya, ahora nosotros vemos, nosotros alegremente ponemos esta respuesta, ¿no ve? Pero ahora nuestros datos solo tienen dos decimales. Entonces solamente vamos a tomar 2 decimales para la respuesta también. Entonces, en este caso mi respuesta sería 10,36. Esa sería mi respuesta. Entonces acá nosotros ponemos el inciso B. Ya nos hubiéramos dado cuenta, ¿no? Esto era como un regalo casi. Ya. De acá también se redondeaba a 10,36, ¿no? Y está igual, lo mismo. Ya. Esa sería su respuesta. Ahora para esto. Acá quería engañarles. Ya, seguimos. Nos dice, un inversionista compró acciones de una misma empresa en 5 ocasiones. Los precios respectivos por acción fueron bolivianos 2048, 2304, 1920, 2560 y 3072. Calcular el precio medio de las acciones. Acá es D, perdón, no lo escrito bien. De las 5 veces. No, acá es sí. Si las 5 veces adquirió igual número N de acciones. Ok. Ya verán, entonces esto vamos a hacer. Ay, esta no es la 6, ¿no? Esta es la 11. Y esta va a ser la pregunta número 12. Ya. Entonces, a ver, voy a hacer una tablita pequeña para que lo comprendamos mejor.
A ver si puedo recorrer esto acá. No se ve bien, ¿no? Y así nomás. Ya. Entonces, primeramente, voy a colocar acá el precio de nuestras acciones, que es 2048, 2304. Luego las otras dos, que son 1920, 2560 y 3072. Y entonces voy a poner eso. 1920, 2560 y 3072. Ya, estas son el precio de mis acciones. Por cada acción, nos dice, ¿no? Los precios respectivos por acción. Esas son por una acción. Fueron, calcular el precio medio de las acciones si las 5 veces adquirió igual número de acciones. Y entonces voy a hacer esto, como si fuera una tabla de tipo A. ¿Qué voy a poner así? Voy a poner acá precio por acción y mi frecuencia absoluta de cuántas veces hemos comprado esta acción. Para cada una nos decía n veces, ¿no? Si las 5 veces compró n veces, adquirió igual un número n de acciones. Y entonces hemos comprado n acciones de cada uno, de cada precio. Ya, entonces vamos a calcular la media de esto. Así. La media va a ser igual a... Esto es una tabla tipo A, ¿no ve? Vamos a hallar entonces la media para datos agrupados en una tabla tipo A. Teníamos la formulita que era esta, ¿no ve? Aquí está. Media aritmética para datos agrupados en una tabla de tipo A. Simplemente va a ser la variable por su frecuencia absoluta dividida entre el número total de datos. Entonces ponemos eso. En este caso va a ser la variable que es 2048 por nuestra frecuencia que va a ser n más y así sucesivamente para todos. Es la sumatoria, ¿no? Entonces aquí va a ser 2304 por n más 1920 por n más... aquí bajito lo voy a hacer. Perdón que esté un poco desordenado. 2560 por n más 3072 por n. Todo esto dividido entre el número total de datos, que serían... ¿Cuántos en total? ¿Cuántos datos tenemos en total? 5n, ¿no? Tenemos en total 5n acciones. Ya, saber, acá se simplifica, ¿no? Estas n se simplifica. Esta n con esta n, con esta n, con esta n, con esta n. Factorizamos las n y las dividimos contra la n de abajo y se simplifica. Entonces, ¿cuánto nos saldría nuestra media? ¿Alguien puede sacarlo? 2380.8. 2380.8, ¿no ve? Sí. Ya, ok, gracias. Entonces, esta sería mi respuesta para esta pregunta. Ahora, a ver, busquemos acá. Y 2380. Sí o sí. Sí o sí. A ver, tal vez el ingeniero se equivocó aquí al typear. Pero sí, esa está la respuesta, por si acaso, chicos. Ya, a ver, esta por si acaso lo voy a dejar ahí. Pero esa es la respuesta. Y a ver, vamos a seguir con el otro ejercicio.
Ya vamos con la 13. La 13 nos dice, el mismo inversionista compró las acciones en 5 ocasiones con los precios respectivos de, y son los mismos precios. De acá, 2048, 2304, 1920, 2560 y 3072. Nos pide calcular el precio medio de las acciones que se compró si en todas las compras utilizó igual cantidad de dinero C. Ya. Entonces, para este caso, a ver, igual voy a hacer una tablita. No voy a hacer toda mi tabla, solo la parte que nos interesa, precio. Ya, entonces primero tenemos, ay, perdón, no estoy mostrando 2048, 20, voy a copiar. Esto era 2048, 2304. Ya, esas eran. Sí. Ya. Ahora en este caso, no nos dice como en acá que adquirimos el número igual, un número n de acciones. En este caso nos dice que hemos gastado una cantidad de dinero C en todas las acciones. Ya, muy bien. Entonces, a ver. Entonces no sabemos qué cantidad de acciones hemos comprado para cada uno de esos precios. Yo le voy a poner así mientras. No, mejor en vez de A le voy a poner P, Q, R, S y T. Ahora, si multiplicamos el precio de mi acción por la cantidad de veces, voy a ponerlo así, 20,48 por la cantidad de acciones que he comprado de eso, me va a dar el costo total de esa acción, ¿no ven? Que nos da de dato. No nos da de dato. Que nos dice que es C. Todas las compras utilizó la misma cantidad de dinero. Que es C, ¿no ven? Entonces, listo. Ahora para los otros vamos a hacer lo mismo. Que también va a ser C. Va a ser 2.304 acciones por su precio. Perdón. 2.304 bolivianos por la cantidad de acciones. Esto también es C. Aquí también 1920 bolivianos por acción. Y esto lo multiplicamos por R acciones. Y esto nos da un costo C. 2.560 por S. Esto nos da un costo C. Y acá 3.072 por T. Y esto nos da un costo C también. Ya, muy bien. Entonces ya, con esto vamos a hallar nuestra media. Lo voy a hacer acá abajito. Para que no me falte campo. Ya. Entonces mi media va a ser a la sumatoria de la variable por su frecuencia, ¿no ven? A ver, ¿cómo sería? ¿Alguien me puede dictar acá cómo la anoto? Sería... A ver, voy a anotar aquí por si acaso, ¿ya? Vamos utilizando esta fórmula por si acaso. La sumatoria de I igual hasta 1 hasta N de mi variable por nuestra frecuencia, dividido entre el número total de datos. Y entonces acá sería, mi variable es 2048 por P, mi frecuencia, más 2304 por Q, más 1920 por R, más 2560 por S, más 3072 por T. ¿Listo? Y esto dividido entre el número total de datos, que son P más Q más R más S más T, ¿no?
Eso se va a poner aquí. P más Q más R más S más T. Listo. Pero ahora cada uno de estos, a ver, lo voy a poner acá. Cada uno de estos equivale a C, ¿no ve? 2048 por P vale C. 2304 por Q vale C. Esto por esto vale C. Esto C. Y este también C. Entonces aquí lo voy a poner C nada más. C, a ver, así nada más. C. Esto también vale C. Esto también vale C. Y eso también vale C. Y ahora acá, para estos, de acá podemos despejar. Sería P va a valer C dividido entre 2048, Q va a valer C dividido entre 2304, R va a valer C dividido entre 1920 y así sucesivamente. Vamos a despejar de cada uno y al final se van a simplificar estas Cs de arriba con las Cs de abajo. A ver, entonces, eso vamos a hacer. Entonces mi X promedio, perdón, mi promedio va a ser igual a... Acá abajo voy a reemplazar primero. P, ¿cuánto vale? ¿Alguien me ayuda? P va a valer C dividido entre 2000. 2048. Sí, eso. Y para cada uno, ¿no ve? 2304 más C dividido entre 1920 más C dividido entre 2560 más C dividido entre 3072. ¿Listo? Y acá arriba, ¿cuánto nos va a quedar? 5C. 5C, ¿no ven? Sí. 5C. Listo. Y ahora, a ver, ¿alguien me lo calcula? Esto se simplifica todito, ¿no? 2315.58. ¿Cuánto? 2315.58. Así es, Oxy. Ok. Listo. Y entonces esta sería mi media. Entonces acá es esta. Ya. Veamos el siguiente problema. ¿Alguna duda hasta acá? Ya, nos dice. En un estudio de precios de venta de leche y agua embotellada en un supermercado de La Paz, se obtuvo que para el agua 3 marcas cuestan 0,27 bolivianos. 2 marcas cuestan 0,21 bolivianos. Una marca cuesta 0,24 bolivianos y la última 0,30 bolivianos. Y lo mismo para la leche. La leche, por su parte, 4 marcas cuestan 0,79, 3 marcas 0,61, 2 0,69 y así sucesivamente. Nos pide calcular el valor de la mediana del precio del agua y del precio de la leche. Ya, les vamos a calcular. A ver. Ya, acá lo pongo yo. 14. Entonces, ¿qué era nuestra mediana? Era el valor que dividen a nuestros datos en 2 partes iguales, ¿no ve? Entonces, para calcular la mediana, en este caso podemos agrupar estos valores en una tabla o podemos escribirlos como datos no agrupados. A ver, vamos a hacerlo como datos no agrupados. Voy a poner acá, para calcular la mediana en datos no agrupados, tenemos que ordenar de menor a mayor, ¿no ve? Entonces, aquí, ¿cuál es el menor valor? 0,27, primero para el agua. A ver, voy a poner acá agua. Agua, así 2 puntitos. Y voy a poner acá, ¿cuál es el menor valor? 0,27, 0,21, 0,24 y 0,30. 0,21 sería el menor valor, ¿no? Listo. Entonces voy a poner acá 0,21. Pero nos dice que tenemos, ¿cuántas marcas? 2 marcas que cuestan 0,21. Entonces va a haber aquí, voy a poner acá 2 de 0,21. Listo.
Ahora, el siguiente sería 0,24, ¿no? 0,24 y es una marca. Entonces pongo acá yo 0,24. Luego, la siguiente sería el 0,27, ¿no? Que son 3 marcas que cuestan 0,27. Entonces, 3 marcas. 0,27, 0,27 y 0,27. Listo. Y la última, que es solo una marca, que cuesta 0,30. Les pongo acá. 0,30. Listo. En este caso, a ver cuántos datos tenemos. 3, 6, 7. 7 datos. Entonces, como nuestro número de datos es impar, entonces va a haber solo un valor que está en el centro. Ahí, perdón. Ya, entonces va a haber acá. Aquí hay 3 datos. Y aquí hay otros 3 datos, ¿no? Y el que está al centro es este, ¿no? Entonces mi mediana para el agua, voy a poner acá, ya lo voy a poner directo. Mediana vale 0,27. Listo. Ahora para la leche. Para la leche vamos a hacer lo mismo. En este caso, miren, ya aquí ya está 0,27. Podemos ya seleccionar eso. Pero ya vamos a hallarla más. Para la leche. Nos dice, tenemos 4 marcas de 0,79, 0,61, 0,69, 82 y 73. ¿Cuál es el menor valor entre todas estas? 0,73. El menor es esta, ¿no? 61. Ya, voy a poner eso. 0,61 y nos dice 3 veces 0,61. Entonces voy a poner acá, 0,61, 0,61, el mismo procedimiento. Y a ver, ¿cuál sería el segundo valor más menor? Sería, ahora sí, 0,73. No, sería 0,69. A ver. Ah, sí, muchas gracias. Y nos dice, dos marcas tienen 0,69, ¿no? Y entonces vamos a poner 2. Ya, gracias. Me van a corregir nomás, a veces me equivoco. 69. El siguiente, ¿cuál sería? Ahora sí, 0,73. 0,73. ¿Cuántos son de 0,73? Una nada más, ok. Luego viene 0,79, que son 4 marcas, cuestan 0,79, ¿no? Entonces 0,79, 0,79, 0,79, una más, 0,79. ¿Y cuál más? Esta más, ¿no? 0,82. Nos dicen 2 marcas. Entonces voy a poner acá 0,82. 0,82. Listo, a ver, no nos hemos olvidado de ninguna, no. Creo que no. Y a ver si me equivoco, me dicen. Y entonces aquí tenemos 3, 6, 9, 12 datos. En este caso nuestro número de datos es un número par. Entonces va a haber dos datos en el centro, que van a ser el 5 y el 6. Aquí tenemos 3, 4, 5. Y aquí tenemos 3, 4, 5. El 6 y el 7. Entonces mis dos medias, aquí van a ser estos 2 datos, son los centrales. Entonces para la media de esta, para la mediana habíamos dicho, cuando tenemos 2 datos en el centro, va a ser el promedio de ambos, ¿no ve? Entonces esto va a ser 0,73 más 0,79 dividido entre 2. ¿Cuánto nos da esto? $0,76. Ok, gracias. 0,76. Ya, entonces estas serían mis 2 respuestas. La mediana para la leche es 0,76 y la mediana para el agua es 0,27 bolivianos. Ambos son bolivianos, ¿no? Entonces, y era esta, ¿no? La que habíamos puesto los datos. 0,27 y 0,76. Listo. Ya está esa pregunta entonces. Ya, siguiente. Nos dice, si un canal de televisión
cede el 15% de sus clientes hasta 10 minutos al 38% entre 10 y 30 minutos y al resto de sus clientes entre 30 y 60 minutos. Calcular e interpretar la mediana del tiempo de atención al cliente. En este caso nos dice cede, ¿no ven? No sé por qué le puso así el ingeniero, pero se refiere al tiempo de atención al cliente. Ya, entonces voy a hacer una pequeña tablita, igual que los otros ejercicios. Ya, ese es el ejercicio 15. Y nos da, a ver. El tiempo de atención al cliente nos dice el 15% de sus clientes les da de 0 hasta 10 minutos. Hasta 10 minutos nos dice, ¿no ve? Como máximo 10 minutos. Entonces es de 0 a 10 minutos. Para el 38% de sus clientes, el tiempo de atención es de 10 a 30 minutos. Y para el resto de los clientes, la atención al cliente es de 30 a 60 minutos. Calcular e interpretar la mediana, nos dice. Entonces, en este caso, voy a hacer mi tablita así. Ya. Sí, aquí. Ya. Este va a ser mi tiempo. Tiempo nada más lo voy a poner ya. Es el tiempo de atención al cliente. Ok. Entonces, el primer intervalo en todo caso es de 0 a 10 minutos. Entonces voy a poner acá de 0 a 10 minutos. Y nos dice que el 38% de las personas les atiende de 0 a 10 minutos. Ah, no, al 15%, perdón. El 15% de las personas. Entonces, a ver, todavía voy a ponerlo así nada más, 15%. Y luego, de 10 a 30 minutos al 38%. Al 38% los atiende de 10 a 30 minutos. Entonces voy a poner acá, de 10 a 30 minutos al 38%. Y al resto, luego nos decían, ¿ven? Y al resto de 30 a 60 minutos. Entonces pongo acá, de 30 a 60 minutos al resto. Y ahora, esto, ¿qué representa estos porcentajes? ¿Alguien sabe? La frecuencia relativa. Correcto, es la frecuencia relativa. Está muy bien. Es la frecuencia relativa porcentual en este caso. Pero está bien. Entonces, en este caso tenemos el 15% los atiende de 0 a 10 minutos, el 38% los atiende de 10 a 30 y el resto nos dice acá. ¿Qué valor correspondería acá? Sería la resta nada más, ¿no? 100 menos 38 menos 15 sería. 47. Ya, gracias. Este sería el 47% de las personas. Ya, ¿qué nos decía la pregunta? A ver, perdón. ¿Cuál es la media? Ah, no. Calcular e interpretar la mediana del tiempo de atención al cliente. Ya. Acá. ¿Se acuerdan que cuando teníamos una tabla buscábamos el 50% y anotábamos, ¿no ven? Pero eso era para las frecuencias relativas acumuladas. Entonces, en este caso, para acá, lo voy a poner en decimales nomás, ¿ya? Esto va a ser 0.15 para acá. Y en acá va a ser 0.38 más 0.15. ¿Cuánto nos da eso? $0.53. Ok, gracias. 0.53. Y para acá sería 1 nada más, ¿no? 1. Ya, ahora, en datos discretos, acá había solo un numerito, ¿no ven?
Entonces decíamos, este valor es hasta aquí ya está el 50% y anotábamos esto, la mediana. Nos pide la mediana, ¿no? Cuidado que me estoy confundiendo. Sí, la mediana. Pero en este caso es un intervalo. No podemos decir que la mediana está en este intervalo. Entonces, para datos agrupados en tablas de tipo B, vamos a usar esta formulita. Aquí lo tengo ya anotado. Aquí está. La mediana. Eso es para tablas de tipo B. Es el límite menor en el intervalo que se encuentra el 50%, es en este intervalo, ¿no? Más el número de datos totales, n medios, menos mi frecuencia absoluta en este intervalo anterior, nos dice. En el anterior, dividido entre la frecuencia absoluta en ese intervalo. Ya, entonces, y todo esto multiplicado por el ancho. Por el ancho en ese intervalo. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un ratito. Ya, perdón, ahora sí. Ya, entonces en este caso no tenemos las frecuencias absolutas. Simplemente podemos multiplicar por 1 sobre n acá y acá también, por 1 sobre n. Y eso se va a convertir en frecuencias relativas. Entonces vamos a hacer eso. Solo para este caso. Esto va a ser, si multiplicamos acá por 1 dividido entre n, esto va a ser 1 medio menos, y acá ya va a ser mi frecuencia absoluta. Digo, mi frecuencia es relativa acumulada. Y acá va a ser f, mi frecuencia absoluta dividida entre n va a ser igual. Mi frecuencia es relativa por el ancho. Listo. Entonces vamos a usar esta formulita. Lo voy a poner así en cuadrito. Ay, un poco feo, perdón. Y ya está. Ya, ahora ya tenemos todos los datos, así que simplemente lo vamos a reemplazar. A ver, aquí sí nomás lo voy a reemplazar. Mi media va a ser igual al límite menor de mi intervalo. En este caso, en acá está, ¿no ven? En este intervalo está. El 50% de nuestros datos, nuestra mediana. Entonces voy a poner acá el 10. 10 más, el límite menor no decía, ¿no ven? 10. Más un medio menos la frecuencia relativa acumulada anterior. En acá sería 0.15. Este es en ese intervalo la anterior, ¿no ven? 0,15. Dividido entre la frecuencia relativa en ese intervalo, que sería 0,38. Perdón, una disculpa. Ya, seguimos. Y esto multiplicado por nuestro ancho. ¿Qué era nuestro ancho? Era el límite mayor dividido entre el límite inferior, ¿no ve? Sería 30 menos 10, 20. Entonces ponemos acá, 20. ¿Y cuánto nos saldría eso? ¿Alguien me lo calcula, por favor? 218.42. Eh, 218. Sí, punto 42. Ya, 218.42. 200, ¿estamos seguros? Acá es 10 por si acaso. Oye, me equivoco. Auxi me ha salido 28,42. Sí, Oxy sale eso. Ya. 28,42. Ah, ok. Sí me estaba asustando.
porque no está este valor entre este intervalo, ¿no ve? Entonces voy a decir. Sí, o sí salió 28.42. Aquí mejor lo voy a anotar. 28,42. Y esta sería mi mediana para tablas de tipo B. Listo. Entonces solo hemos utilizado esta formulita nada más. A ver, vamos a ver en nuestro si está esa respuesta. Y aquí está, ese es. Y esa sería mi respuesta entonces. Ya, siguiente pregunta. Nos dice, en devoluciones mensuales a una tienda, 10% corresponde como máximo a bolivianos 360. 40% es para 660 bolivianos o menos. La mitad de las devoluciones no es mayor a 1.385 y el 30% está entre 1.385 y 2.410 bolivianos. Si el monto máximo de las devoluciones es de 3.000 bolivianos, calcular el importe medio de las devoluciones. Y entonces vamos a calcular esto. ¿Qué pregunta era? 16. Entonces yo voy a poner acá 16. Ya, ahora vamos a hacer igual una tabla. Una pequeña tablita. Ya. Nos dice las devoluciones mensuales en una tienda. 10% corresponde como máximo a 360 bolivianos. Es más o menos como la anterior. Entonces voy a poner acá como máximo, nos dice, ¿no? Entonces de 0 bolivianos a 360 bolivianos. Las devoluciones mensuales, 10% corresponde de 0 a 360. Entonces acá voy a poner... voy a ponerla... No lo voy a poner en porcentaje, lo voy a poner en el tanto por uno nomás. 0.1. Luego nos dice 40% de las devoluciones, ¿no ven? Devoluciones mensuales es para 660 bolivianos o menos, nos dice. Esto es de 0 a 660, ¿no ven? O sea, como esta, digamos. Esta es de 0 a 360 y esto es de 0 a 660. Ya, pero acá no vamos a poner de 0 a 660. Vamos a poner mejor de 360 a 660. Y acá nos dice 0.40. Ya, entonces con eso ya nos estamos dando cuenta que esto es una frecuencia relativa acumulada, ¿no ven? Ya, entonces esto es... Ya. Luego nos dice, la mitad de las devoluciones no es mayor a 1.385. Y entonces igual, aquí en este caso igual nos está diciendo que no es la mitad de las devoluciones es menor en este caso, ¿no? Es menor a 1.385. O sea, va a ser de 0 a 1.385. Pero en este caso no vamos a poner de 0 a 1.385. Vamos a poner de 660 a 1.385. Entonces aquí va a ir 0.5. Es la frecuencia absoluta, digo, relativa acumulada, ¿no? El 50% de nuestros datos es de 0 a 1.385. Ya. Siguiente. Nos dice... Y el 30% está entre 1.385 y 2.410. Ya. En este caso sí nos da un intervalo. Entonces voy a poner acá. 1.385, ¿a cuánto nos decía? 2.410. 2.410 nos dice que esto es el 30%. Entonces el 30% más el 50% sería 0,8. Listo. Siguiente.
si el monto máximo de las devoluciones es de 3.000 bolivianos, no sé, calcular el importe medio de las devoluciones. Ya, es como máximo el monto de las devoluciones va a ser 3.000 bolivianos, ¿no? Y entonces voy a poner aquí mi intervalo de 2.410 bolivianos a 3.000 bolivianos. Es el máximo, ¿no ven? 100%. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda aquí? Estamos de acuerdo que es la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Voy a poner acá devoluciones de BULUC y bolivianos. Nada más. Listo. Nos pide calcular, que nos pedía el importe medio. Y entonces la media, en este caso, ¿qué tipo de tabla es esta? ¿Una tabla de tipo A o de tipo B? Tipo B. Tipo B, ¿no ven? Y entonces, a ver, ¿cómo hacemos para calcular una tabla de tipo B? Aquí tenemos la media. Usamos esta formulita, ¿no? O esta, que es la misma. Solamente para muestras y poblaciones. Ya, entonces vamos a hacer. Voy a anotarla aquí. Es la sumatoria de marcas de clase, ¿no? Marcas de clase subí por la frecuencia dividido entre enero, ¿no? Listo. Entonces vamos a hacer. Entonces para calcular la media, ¿qué necesitamos? La marca de clase y las frecuencias absolutas. Ok, entonces de acá podemos calcular las marcas de clase. A ver, voy a poner acá las marcas de clase. ¿Cuánto sería la marca de clase en el intervalo 1? 180. 180, ¿vale? Ok, gracias. 180. Para el intervalo 2, ¿cuánto sería? $510. 510. Para el tercero, $1,022,5. ya, 1022,5. Para el cuarto, 'este cuánto sale? 1,705. 2000, ¿no? O 1000. 2,705. 2,705. Ok, gracias. Listo. Ya tenemos entonces nuestras marcas de clase. Lo que nos faltaría es nuestra frecuencia absoluta. Pero ahora, nuestra frecuencia absoluta es, si lo dividimos entre este n, es la frecuencia relativa, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a calcular la frecuencia relativa nada más y no vamos a calcular la frecuencia absoluta. ¿A qué es igual mi frecuencia absoluta? Digo, mi frecuencia relativa. En este caso, a ver, así lo pongo. Mi frecuencia absoluta acumulada es igual a la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta acumulada anterior, ¿no? Ay, perdón, no se nota. Ya, entonces para la frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia relativa va a ser la frecuencia relativa acumulada menos la frecuencia relativa acumulada anterior. Entonces en este caso para acá simplemente va a ser 0,1. Para este va a ser 0,4 menos 0,1, que va a ser 0,3. 0,5 menos 0,4 va a ser 0,1. 0,5 menos 0,8 menos 0,5 va a ser 0,3. Y 1 menos 0,8 va a ser 0,2. Si me equivoco me dicen. Ya. Entonces ya está. Con eso ya podemos calcular mi media. Entonces, mi media va a ser igual a la sumatoria de las marcas de clase por mi frecuencia relativa. O sea, esto estamos cambiando así. Lo voy a poner acá. Mi media va a ser igual a la sumatoria de las marcas de clase por, esto habíamos dicho que lo vamos a repartir, ¿no? Todo esto va a ser una sumatoria y a cada suma le vamos a dividir entre este n y va a formarse mi frecuencia relativa. Listo, vamos a hacer eso entonces. Mi media es igual a la marca de clase 180 por mi frecuencia relativa, que es 0,1, más 510
por 0,3. Más 1022,5 por 0,1. Más 1897,5 por 0,3. Más, más 2705 por 0,2. ¿Cuánto nos sale esto? $1,383,5. Ok, muchas gracias. 1383,5. Y esta sería mi respuesta. Listo. Veamos. Aquí está. Es esta, ¿no? 1383,5. Listo. Veamos este problema más. Voy a poner 17. Ya. Nos dice, de acuerdo a una encuesta realizada a estudiantes de probabilidad, la estatura media es de 167,67 centímetros, con una desviación estándar de 8,49 centímetros. Y el peso medio es de 61,61 kilogramos, con una desviación estándar de 11,27 kilogramos. ¿Cuál de las dos variables representa mayor dispersión en torno a su medida? Ya, entonces para medir el grado de dispersión, ¿se acuerdan que utilizábamos? ¿Alguien se acuerda? Usábamos el coeficiente de variación, ¿no ven? Para medir el grado de dispersión. Entonces yo le voy a poner acá el coeficiente de variación 1 para el peso. Es lo primerito, ¿no? O es la estatura. Para la estatura. Coeficiente número 1 para la estatura. Coeficiente de variación. Y esto aquí era igual a la desviación estándar sobre la media, si no me equivoco. Sí, la desviación estándar sobre la media. Ya. Entonces en acá nos da los dos datos, la desviación y la media. Entonces pongo 8,48 dividido entre 167,67. 8,48 dividido entre, ¿cuánto era? Era 167,67. Ya, listo. Y para el coeficiente de variación número 2 me lo van calculando eso mientras, por favor. Y para el coeficiente de variación del peso es 61,61 y 11,27. Aquí es 11,27. Esta es mi desviación estándar. Y esto es 61,61, es mi media. ¿Cuánto sale? Para la estatura primero. Sí. ¿Sí? El primero es 8,49, no es 8,48. 8,49. Ok, perdón. Gracias. ¿Cuánto sale? Y sale 0,05. Ya. 0,05. Ya. ¿Y para esta? $0,18, Oxy. 0,18. Ok, entonces en acá nosotros vemos cuál es mayor. El 0,18 está más disperso sus datos que la estatura. El peso tiene más dispersos sus datos que la estatura. Entonces vamos a poner eso nosotros. El peso. Listo. Siguiente pregunta. Nos dice 18. Le voy a poner yo 18. Ya. Una facultad tiene 20 aulas. 6 de las aulas tienen 10 plazas. 5 tienen 12 plazas. 4 tienen 15 plazas. 3 tienen 20 plazas. Y las últimas 2, 25 plazas. ¿Cuántos puestos tiene como mínimo el 25% de las aulas grandes? No sé. Bien, en este caso, igual vamos a hacer una tablita. A ver.
Ya, a ver. Voy a poner así. Así, ya. Entonces, primero nos pide cuántos puestos tiene como mínimo el 25% de las aulas grandes. Ya, en este caso, estas plazas es como el puesto nada más. 6 aulas tienen 10 puestos, digamos. Listo. Entonces, voy a poner acá. Estamos estudiando nosotros las aulas, entonces. Perdón, los puestos. ¿Cuántos puestos tiene como mínimo? Sí. Ya. Entonces, en este caso, voy a poner acá, le voy a poner puestos. O plazas también, ya, para que no nos confundamos. Plazas. Entonces, acá nos dice 10 plazas. Voy a copiar mientras. 10 plazas. Hay otra que tiene 12 plazas. Una que tiene 15. Otras que tienen 20. Y otras que tienen 25. Ahí está. Ese puesto. Y ahora. 6 aulas tienen 10 plazas. Les pongo acá 6. 5 tienen 12. 4 tienen 15. 3 tienen 20. Y 2 plazas tienen 25. 2 aulas tienen 25. Y entonces esta es mi frecuencia absoluta. Listo. Lo que nos pide calcular este problema es ¿cuántos puestos tiene como mínimo el 25% de las aulas grandes? Ya. Ok. A ver, vamos a hacer nuestra tablita. Mi frecuencia absoluta. Sí, vamos a necesitarla. Ok. Ya. Mi frecuencia absoluta acumulada va a ser 6. 6 más 5 va a ser 11. 11 más 4 va a ser 15. 15 más 3 va a ser 18. Y 18 más 2 va a ser 20. Y acá son 20 aulas en total. Ya. Ahora mi frecuencia relativa acumulada va a ser 6 entre 20. Que esto es 0,3, 11 entre 20, 0,55, luego 15 entre 20 es 0,75, 18 entre 20 es 0,9 y 20 entre 20 es 1 nada más. Auxi, disculpa, no está mostrando su cámara. Ay, perdón. Ay, muchas gracias. Perdón. He calculado. He puesto ya mis frecuencias absolutas y mis frecuencias absolutas acumuladas. He sumado. 6 más 5 es 11. 11 más 4 es 15. 15 más 3 es 18 y 18 más 2 es 20. Y he calculado mis frecuencias relativas acumuladas, que sería 6 dividido entre 20 nos da 0,3, 11 entre 20 0,55 y así sucesivamente. Ya, entonces lo que el problema nos pedía es ¿cuántos puestos tiene como mínimo el 25% de las aulas grandes? Ya, entonces las aulas grandes son las que tienen más puestos, ¿no? Son estas, ¿no? En este caso serían las 25, 20. Esas serían las aulas más grandes. Y nos pide ¿cuántos puestos tiene como mínimo el 25% de las aulas grandes? Entonces sería el 25% de acá, ¿no? A ver si lo pongo con lapicito. El 25. No está compartiendo Auxi. Auxi no está compartiendo. Ya. Entonces sería, ¿cómo nos dice el 25% de nuestras aulas grandes? Estas son nuestras aulas grandes. Las que tienen 20 puestos o 25, ¿no ven? 25 puestos. Ya. Entonces el 25% serían estos 25% de las aulas grandes más el 75% de las aulas chiquitas, ¿no? Entonces estaríamos buscando nosotros, en todo caso, el cuartil 3.
El cuartil 3 es lo que estaríamos buscando para este ejercicio. Ya. Entonces, el cuartil 3 es el 75% de nuestras aulas pequeñas. De nuestras aulas en general. Entonces, el 75% está hasta acá. Y el 25% de las aulas grandes son estas. Listo. Perdón, hasta aquí. Listo. Y entonces nosotros, así con la tablita nomás, vemos, ¿no ve dónde está el 75%? Y cae en 15 plazas. Entonces nuestro cuartil 3 son 15 puestos. El número menor, nos decía, el número menor de plazas de las aulas grandes, ¿no ven? Entonces, de nuestras aulas grandes, el número de plazas va a ser 15. ¿Cuántos puestos tiene como mínimo el 25% de las aulas grandes? Y es 15. Ok. Y a ver, ya, este más haremos y nos vamos. Nos dice, en un supermercado de La Paz, incrementaron los precios. Uno de esos productos tuvo un incremento en su precio de 10% en julio. Y en septiembre lo volvieron a incrementar 30%. ¿Cuál es el incremento total? Bien, para calcular estos incrementos, vamos a utilizar nosotros la media geométrica. Para eso nos sirve la media geométrica. Entonces, en este caso, vamos a usar esto. En este caso solo van a ser dos datitos. Entonces aquí va a ser un dato por otro dato y esto va a ser raíz cuadrada. Nada más. Entonces voy a poner eso acá. Acá, media geométrica. Entonces, como en este caso son dos datos, les decía, va a ser, el primer incremento es el 10% y el otro incremento es 30%. Entonces, esto va a ser dos datos, ¿no? Les decía, raíz cuadrada de C incrementado, nos decía, en un 10%. Entonces, esto va a ser 1,1 por el segundo incremento, que es del 30%. Entonces, si hacemos el incremento acá, sería 1,3. ¿Esto cuánto nos sale? $1,196. Ok, 1,196. Listo. Y esa sería la respuesta de esa pregunta. Esa está súper cortita. Y es esta. Listo. Ya, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Hoy hemos acabado un poco tarde. Van a disculpar. ¿Hay dudas? ¿O está claro? Una consulta, Oxy, en el ejercicio 18, ¿cómo saca el cuartil 3? Ah, ya. A ver, decíamos, ¿no ve? A ver, voy a poner acá. Nuestro cuartil, los cuartiles son los datos que dividen nuestros datos, nuestro conjunto de datos, en 4 partes iguales. Entonces tenemos el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, ¿no ven? El cuartil 1 representa el 25% de nuestros datos. En este caso, el 25%, acá tenemos de 0 al 30%, ¿no ven? De 0 a 30%. Entonces mi cuartil 1 está en este intervalo, que esto va a corresponder al 10. Listo. Para el cuartil 2 es el de 0, es el 50% de nuestros datos. Entonces, acá tenemos de 0 a 50% y luego llega hasta 55, ¿no ven? Entonces nuestro cuartil 2 va a ser 12. Y luego el tercer cuartil es el dato que llega de 0 a 75. Entonces acá tenemos de 0 a 75, que corresponde a 15. Listo. ¿Se entiende? Disculpe. Sí. Con respecto a este ejercicio, yo lo hice de otra manera. Calculé primeramente la frecuencia sedativa absoluta y
Y sumando las dos frecuencias relativas, del 20 y del 25 ya tenías 25%. ¿No sería como máximo hasta 20? ¿Acá? Sí, Auxi. No, porque hasta acá llega el 75%, ¿no ven? Y luego ya aquí ya pasa el 75%, está, digamos, 76% más o menos. O sea, acá es el 75% exactamente. No sé si me dejo entender. Entonces, el 25% de nuestras aulas, los aulas que tienen menos plazas de las que tienen más, va a ser 15. ¿Se entiende? Sí, Auxi. Y ya. ¿Alguien tiene otra duda? Como han visto, chicos, son ejercicios así, puro cortitos. Solo para así en 2 pasos. Pero tienen que hacerlo un poco más rápido porque creo que los exámenes duran de 45 minutos a 1 hora. Las primeras 10 son teóricas, así que van a hacerla así, seleccionando nada más. Ya, entonces si no hay dudas, su práctica es hasta hoy día y les voy a dar una práctica más que va a ser hasta la siguiente semana, pero para los que presenten hasta el viernes, les voy a dar 30 puntos extras en cualquier otra práctica ya, para que hagan, para que practiquen. Ya, no hay dudas, ¿no? Ingeniero, digo, Auxi, perdón, buenas noches. Nada. En el examen nos van a pedir procedimiento también, ¿no? Y eso hay que juntarlo en el formulario, ¿no? Correcto. En este caso, yo no lo he puesto, pero acá les va a aparecer acá, adjuntar archivo, les va a aparecer y eso tienen que subir. El procedimiento que han hecho. ¿Entendido? Ya. ¿Alguna otra duda? Ya creo que no. A ver, un cachito, chicos, me estaba olvidando de la asistencia. Por favor.